Visión 5 presenta Zona de Opinión, un espacio donde el pensamiento crítico y el análisis toman la palabra, fomentan el diálogo y despiertan conciencias. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos oyentes y espectadores. Bienvenidos a Zona de Opinión, el espacio donde compartimos opiniones sobre los temas que nos importan. Hoy tenemos un programa especial, así que no se despeguen. Prepárense para pensar, debatir y formar su propia visión sobre lo que ocurre en nuestro entorno. Adelante. Tosferina, difteria y tétanos. ¿Falta de vacunas o falta de voluntad política? Hoy hablamos de algo urgente y grave. El brote de tosferina en Ecuador y las deficiencias en la cobertura de vacunas básicas como la DTaP o DTPA, que es una inmunización triple bacteriana que protege contra 3 graves enfermedades como son difteria, tétanos y tosferina. Y es que esta situación está dejando a cientos de personas, en especial a niños y bebés, expuestos a enfermedades prevenibles. Y sí, el problema no es solo técnico o logístico, sino profundamente político. Pero, ¿por qué sigue habiendo desabastecimiento? ¿Qué está haciendo o dejando de hacer el gobierno? Hoy analizamos los datos reales, contrastamos versiones oficiales y sobre todo hablamos de lo que los ciudadanos necesitamos saber. El brote de tosferina con cifras confirmadas. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado que se han reportado 412 casos de tosferina en el país, con 11 muertes, en su mayoría de infantes menores de 5 años. Aquí les comparto una imagen del medio de prensa, El Diario, a fecha 13 de mayo de 2025, donde hace réplica de las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública. Esta no es una cifra cualquiera. Se trata de un brote que afecta a los más vulnerables. Y lo que es más alarmante, en su mayoría, estos casos habrían sido prevenibles con una vacunación oportuna. Las vacunas como la DTaP son esenciales en los primeros meses de vida, pero durante el año 2023 y 2024 hubo interrupciones en su disponibilidad, lo que contribuyó a este repunte. Y una pregunta clave es, ¿desabastecimiento o mala planificación? ¿Por qué hubo interrupciones en la provisión de vacunas? Y es que el Ministerio de Salud ha informado que ya se está gestionando la nueva adquisición de nuevas dosis. Pero lo cierto es que la interrupción entre el año 2023 y 2024 generó un vacío que hoy estamos pagando con vidas. Ya lo dice el medio de comunicación Plan B, cuando recoge y hace público la preocupación de epidemiólogos y expertos en salud pública, que esto no fue solo un problema de stock, sino de planificación y gestión logística. Y es que el país no puede depender de compras de última hora o de procesos en trámite cuando se trata de la salud de los niños. ¿Qué pasa cuando un país no logra vacunar a su población infantil a tiempo? Tendremos que preguntarnos,
¿Cuáles son las consecuencias? Y es que las consecuencias no son inmediatas, pero sí inevitables. Los expertos advierten que de no completarse los esquemas de vacunación, podríamos ver el resurgimiento de enfermedades como la difteria y el tétanos neonatal. Cabe recalcar que la Organización Panamericana de la Salud ha señalado en múltiples informes que los brotes por enfermedades prevenibles están asociados casi siempre a caídas en la cobertura de vacunación. Y en Ecuador, aunque no tenemos brotes masivos de difteria recientes, sí hubo casos en Esmeraldas entre el año 2022 y 2023, lo que encendió las alertas en aquella época. Ahora viene el discurso oficial versus la realidad en terreno. Y es que desde el gobierno del año 2023, el discurso fue: tenemos las vacunas garantizadas. Así lo dijo el exministro de Salud o ministro en aquella época, José Ruales. Pero las cifras demuestran que en 15 hospitales públicos reportaron desabastecimiento de la vacuna DTaP en 2023 y 2024. Y cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue: estamos en proceso de compra. La palabra garantizado pierde valor cuando las madres deben recorrer la mayoría de las veces varios centros de salud para conseguir una vacuna básica para su infante. Y lo más preocupante, hasta ahora no hay auditoría pública sobre por qué se permitió este vacío en el sistema de inmunización. No hay responsables identificados, ni sanciones claras. Y vamos a llevar este tema a la actualidad, para que no se diga que estamos hablando del pasado, que eso era cosa de antes. Si bien el gobierno ha salido a dar su declaración a través del ministro de Salud, no se le ha dado la debida importancia que amerita el caso, frente a una realidad que una vez más se trata de silenciar. Y para eso les invito a ver a continuación un extracto de la entrevista realizada por el periodista de amplia trayectoria, Lenin Artieda, al doctor Enrique Terán, experto epidemiólogo. El doctor Enrique Terán, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, epidemiólogo, presidente de la Academia de Ciencias del Ecuador, nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días y a la audiencia que nos acompaña. Doctor, en 2024 se registraron 5.400 casos de varicela, 246 de paperas, hasta inicios de abril eran 119 los casos de tosferina. ¿Por qué pasa esto que se suponía estaba bajo control? Como usted bien menciona, era una suposición basada justamente en que existan coberturas adecuadas de vacunación. Las enfermedades infecciosas tienden a ser cíclicas, no desaparecen a lo largo del tiempo, pero son susceptibles de control. Y ese control está de la mano de que existan adecuados rangos de vacunación. Lastimosamente, en el Ecuador y en varios de los países de Latinoamérica, se ha perdido la importancia de mantener tasas adecuadas de vacunación y eso lleva inevitablemente a que resurjan las enfermedades, porque hay que entender que el patógeno, el agente causal, está circulando en el medio y no causa enfermedad justamente porque la vacunación lo evita. ¿El sistema público de salud está adecuadamente abastecido para responder a la demanda ciudadana? Bueno, esa es una paradoja que nosotros no logramos entender.
y es parte de la hegemonía equivocada que mantiene el sistema de salud ecuatoriano. Prevención debería ser la estrategia número 1. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos abastecimiento de vacunas de forma permanente y suficiente? Trabajamos supuestamente bajo el amparo de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene un fondo rotatorio para tratar de garantizar esto, pero de tiempo en tiempo existe desabastecimiento y eso crea incumplimiento. Una mamá o un papá que lleva a su niño a vacunar y le dicen no tenemos biológico el día de hoy, difícilmente regresa, ya no lo hace, y entonces empiezan las faltas de cobertura. Pero frente a esa realidad, Lenin, deberían haber acciones proactivas. No deberíamos tener una pasividad. Mire usted que si consulta los datos oficiales, entre usted al Ministerio de Salud y el último reporte de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones data de agosto del 2022. Casi han transcurrido 3 años y esa es la data más actualizada que tenemos. Esto no se trata solo de un debate político. No se trata de alarmar. Se trata de informar y exigir. El brote de tosferina no es un fenómeno natural. Es un reflejo de la cadena de negligencias acumuladas, de gestiones públicas descoordinadas y de un sistema de salud que no está priorizando lo básico. Esto es un llamado a la acción. No podemos permitir que el acceso a las vacunas dependa del lugar donde uno vive o del dinero que se tenga para acudir a un centro privado. Exijamos al Ministerio de Salud un plan urgente para vacunar al 100% de niños en el 2025. Campañas en zonas rurales. Transparencia sobre el calendario de vacunación. Auditoría internacional a las compras de vacunas. Y sanciones a los responsables del desabastecimiento. Bueno, amigos, para cerrar, como ciudadanos, no dejemos de preguntar qué se está haciendo realmente para proteger a los más vulnerables. Gracias por escuchar. Esto fue Zona de Opinión. Hasta la próxima. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a nuestro espacio Zona de Opinión. Bueno, hoy te voy a hablar sobre un tema que es de suma magnitud ambiental, donde esto afectó severamente a nuestro país. Te estoy hablando sobre el tema del derrame del petróleo que pasó en la provincia de Esmeralda el pasado mes de marzo del presente año, donde este hecho no solamente marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la industria petrolera y su impacto en nuestras comunidades. La provincia de Esmeralda, en la costa norte de Ecuador, es una zona estratégica para el país. También no solamente alberga la principal refinería estatal, sino que también es un hogar de ecosistemas únicos y de una población diversa con raíces afroecuatorianas, indígenas y campesinas. Este derrame no solo contaminó el ambiente, sino que también afectó de forma directa la salud, el sustento y la dignidad de miles de familias. A continuación, el pasado 10 de marzo del presente año se reportó un derrame masivo de crudo en las instalaciones petroleras ubicadas en San Mateo de Esmeraldas. Según esta empresa estatal de Petroecuador, este derrame se debió a una falla de una válvula de presión durante tareas de mantenimiento y en el sistema de transporte del petróleo. En total se estima que se vertieron al ambiente más de 25,000 barriles de petróleo, donde esto se convirtió en uno de los incidentes más graves en la historia reciente del país. Este crudo fluyó hacia los ríos del Taone, Esmeraldas y otros afluentes, afectando también manglares, suelos agrícolas y zonas pobladas.
La emergencia no fue atendida de inmediato, lo que esto provocó que este impacto se extendiera por varios días más. Incluso la falta de sistemas de contención rápida y la demora en la respuesta inicial y una aparente descoordinación entre autoridades locales y nacionales agravaron este desastre. Estos efectos han sido catastróficos. La costa de Esmeralda contiene zonas de manglar y ríos que sirven como hábitat para aves migratorias, peces, cangrejos, moluscos y muchas otras especies más. Incluso los manglares son conocidos por la capacidad de absorber y proteger contra la erosión, que esto quedó totalmente cubierto de este flujo. Incluso muchos morirán lentamente si no se realiza una restauración adecuada en proceso que puede tardar, es un proceso que puede tardar por lo menos unas décadas. También los ríos contaminados ya no pueden ser utilizados para consumo humano, riego o pesca. También se ha reportado que más de miles de peces muertos y los pescadores también han denunciado la pérdida total de su actividad económica. Incluso, adicionalmente, el suelo contaminado en zonas agrícolas tampoco podrán utilizarse por años sin un tratamiento costoso. Incluso las lluvias posteriores al derrame provocaron que este petróleo se filtrara más profundamente y se extendiera a su alcance. Se calcula que aproximadamente son 80 kilómetros cuadrados de ecosistemas, los cuales han sido afectados directamente, y el daño también es considerado irreversible en ciertas zonas. Este impacto ha sido devastador para muchas familias, ya que al menos unas 113,000 personas fueron afectadas directamente o indirectamente. También muchas comunidades perdieron el acceso al agua potable, a alimentos frescos y servicios médicos y medios de subsistencia. Familias enteras tuvieron que desplazarse, las escuelas de zonas cercanas tuvieron que cerrar temporalmente debido a la situación insalubre que se encuentran. También se reportaron docenas de casos de enfermedades respiratorias, infecciones en la piel e incluso diarrea e intoxicación. Varias comunidades afrodescendientes y campesinas fueron donde las mujeres fueron las más afectadas, ya que dependen de la pesca y la agricultura para sostener a sus familias. Ellas han liderado la protesta y las exigencias del gobierno demandando justicia ambiental y reparación integral. Incluso varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights han denunciado que este derrame representa una violación a los derechos humanos, al poner en riesgo la salud, el agua y el territorio de comunidades vulnerables. Petroecuador asumió la responsabilidad de este derrame, pero su reacción ha sido calificada como una de las más tardías e insuficientes. Incluso la empresa activó un plan de contingencia donde desplegó cuadrillas de limpieza y prometió compensaciones económicas. El gobierno nacional, por su parte, declaró la emergencia ambiental en zonas, facilitando recursos para atender a la población. Sin embargo, hasta el mes de mayo, las comunidades aún reportan casos de falta de agua potable y alimentos y atención médica adecuada. Además, muchos habitantes cuestionan que la transparencia del proceso y algunos denuncian que Petroecuador ha intentado minimizar el impacto real y que las cifras oficiales no coinciden en la experiencia vivida por estas comunidades. Las acciones legales también se han avanzado lentamente. Líderes comunitarios han solicitado a la Corte Nacional que se investigue la posible violación a los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunidades. Este desastre ha puesto sobre la mesa fallas estructurales del modelo extractivista.
ecuatoriano. Y durante décadas el país ha priorizado la explotación petrolera como fuente de ingreso, sin invertir lo suficiente en seguridad ambiental y ni en alternativas sostenibles. Este accidente revela una infraestructura de petróleo obsoleta y descuidada, también la falta de fiscalización ambiental real y un modelo de desarrollo que no toma en cuenta la protección de la vida ni del ambiente. También se plantea una pregunta política urgente. ¿Debe el país seguir dependiendo del petróleo o ya es hora de acelerar la transición energética justa y sostenible? Este derrame del petróleo en Esmeralda no solamente ha sido un accidente, incluso ha sido una tragedia afectada, donde por consecuencias de años de descuido, extractivismo desmedido y falta de planificación ambiental. Este evento debe dejarnos lecciones claras. Por ejemplo, las industrias extractivas deben tener reglas claras y límites ambientales estrictas. Incluso la participación de las comunidades en decisiones que afecten su territorio también deben ser obligatorias y la transición hacia la economía postpetrolera debe comenzar con inversiones en energía limpia, educación ambiental y restauración ecológica. También es necesario cambiar la cultura del silencio y la impunidad y avanzar hacia un modelo que ponga la vida, el agua y la naturaleza por encima del interés económico de unos pocos. Este derrame no solamente ha contaminado ríos ni manglares, sino que también contaminó la confianza de la población. Pero aún estamos a tiempo de aprender y cambiar y proteger la naturaleza, ya que esto no es un deber ambiental, sino que también es un acto de justicia y de humanidad. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Zona de Opinión. Hoy les hablaré sobre el caso del Hospital Monte Sinaí de Guayaquil. Empezaré con esta emisión del diario Primicias que habla sobre la adjudicación de contratos por 3.9 millones a 5 empresas recién creadas en el Hospital Monte Sinaí. Todas fueron creadas el 31 de enero del año 2024. ¿Estamos ante un caso de corrupción o simplemente irregularidades administrativas? Pues lo veremos. En este caso vamos a tratar sobre el impacto en la transparencia del sistema de salud y en el uso de los fondos públicos. Como primer punto vamos a hablar sobre la creación de estas empresas que se dieron en un solo día, el mismo día, 31 de enero de 2024, con el mismo capital de $1,000 y el mismo propósito, que fue instalación y administración de establecimientos de áreas médicas. Esto según los registros de la Superintendencia de Compañías. Y también hablaremos sobre lo que es los vínculos entre estas empresas que se dieron, sobre todo familiares. O sea, generó una sospecha. ¿Por qué? Por el favoritismo que se creó en este sistema de contratación. También hablamos sobre lo que es la adjudicación de contratos, que se otorgaron 14 contratos entre octubre de 2024 y enero de 2025, bajo la gestión del director del Hospital Marcelo Castillo Jaramillo. El diario digital Primicias solicitó a la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública una entrevista con este funcionario. Sin embargo, no se le fue concedida. Así que, mientras tanto, Castillo asumió la gerencia del hospital en septiembre de 2024. Durante su gestión, su cargo, se dieron muchos hechos violentos que de verdad dejan mucho que hablar. Y a la vez deja en evidencia esta urgencia y esta preocupación
de reforzar la seguridad en esta unidad médica. Muchos moradores, muchos pacientes, de hecho, se encuentran preocupados de que actualmente al acceder a esta unidad médica no les piden documentos o alguna prueba de que uno tenga cita médica con algún doctor o simplemente es una emergencia. Simplemente ellos les preguntan por el nombre y dan cualquier nombre y ya los dejan pasar. Y esto de verdad que preocupa mucho porque cualquier persona, se puede ocurrir cualquier atentado, porque como sabemos, esta unidad médica recibe muchos privados de la libertad. Y como sabemos, a veces estos saben extorsionar o a veces saben estar amenazados de muerte y ponen en peligro a muchas personas que están alrededor de ellos. Bueno, seguimos analizando que entre estos hechos violentos que ocurrieron en el exterior de esta unidad médica, se dio en el septiembre de 2024 el enfrentamiento entre militares y los delincuentes. Y esto dejó como consecuencia la muerte de 3 personas. Ahí vemos un ejemplo. Y todo esto ocurrió bajo el cargo de este funcionario Castillo. También se dio la activación del Código Plata y un operativo intenso en Monte Sinaí. En marzo de este año se dio el abandono de los puestos de los guardias privados del hospital. Todo esto a que no les pagaban y ya tenían una deuda pendiente de algunos meses. Y esto consigo trajo los problemas de seguridad en el hospital, porque hubo un tiempo donde no había nadie, absolutamente nadie en la puerta del hospital y simplemente la gente entraba y salía y era cualquiera quien podía entrar y salir. Así que por ello hubo denuncias sobre falta de control en el acceso y enfrentamientos violentos en los exteriores, según Radio Ecuador en directo. También hagamos hincapié en que la ubicación en la que está este hospital es de sumamente alta peligrosidad. El hospital está situado en el distrito Nueva Prosperina, el más violento de Guayaquil, donde se han registrado múltiples homicidios y enfrentamientos armados. Esto, sin embargo, esto no es excusa. Por ello se debe llevar un extremo resguardo policial y militar. El acceso sin control. Se ha denunciado que el ingreso al hospital puede realizarse sin revisión alguna mediante el pago de $1 a los guardias privados. La falta de seguridad. Los guardias de seguridad abandonaron sus puestos debido a atrasos de 3 meses en sus pagos, dejando el hospital sin vigilancia. Y todo esto se debió por la mala administración presupuestal. Supuestamente se hicieron muchos contratos con este propósito, pero no están cumpliendo. La presencia de reos también es una. En el hospital hay internos con antecedentes penales, lo que aumenta el riesgo para pacientes y personal médico. La activación de protocolos de emergencia. Ante la falta de seguridad se ha recurrido al Código Plata, un protocolo de emergencia utilizado para cuando llegan pacientes heridos de bala. Sobre todo los policías, tienen que acudir y dar resguardo policial, pero esto debe ser en grupo, debe ser con muchos policías para que haya un mejor resguardo policial. Hablemos sobre los posibles indicios de corrupción. La simultaneidad en la creación de las empresas y la adjudicación de contratos en un corto periodo.
La falta de transparencia en el proceso de selección y la negativa de las autoridades a conceder entrevistas que quieren ocultar. No quieren dar a conocer datos que de verdad, como nosotros, como periodistas, debemos saber y para así dar a conocer al pueblo. Pero hay algo que están ocultando y no quieren decirlo. La Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado irregularidades en compras hospitalarias en Ecuador. Como muchos sabemos que se podría tratar de una estrategia para fomentar la participación de nuevas empresas en el sector salud, pero sin embargo los resultados no se han demostrado como tal. Sin embargo, no se ha podido probar que haya corrupción alguna por la falta de pruebas directas de sobornos o la manipulación en el proceso de contratación. Pero vemos allí la falta de entrevista, el simple hecho de no querer colaborar con los medios de comunicación para dar a conocer las causas, por qué se están dando todos estos hechos violentos, sobre todo en este hospital, cuando sabemos que está en una zona de alta peligrosidad. Debemos, más que sobre todo, tener un buen refuerzo de guardias policial y militar. Como conclusión, hacemos ver que la falta de transparencia y los patrones de contratación generan dudas razonables sobre la existencia de corrupción. Pero, sin embargo, el pueblo y sobre todo se exige una auditoría independiente sobre los contratos adjudicados. Necesitamos evidencia, necesitamos saber con qué fin se están dando todos esos contratos. También se exige una mayor regulación y supervisión en los procesos de contratación pública. También se debe fomentar el periodismo de investigación para esclarecer estos casos. Necesitamos también lo que es la colaboración de parte de ellos y si es posible personas que sepan sobre esto, que salgan a la luz y tengan la valentía de hablar y dar a conocer este caso. Esto fue todo, les habló Camila Íñiguez. Nos vemos en un siguiente capítulo. Un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de Zona de Opinión. No podemos dejar pasar este tema sin hablar de lo que nos tienen a todos los ecuatorianos. La violencia que tiene este país nos tiene hecho pedazo. Es como que los que nos gobiernan vivieran en otro mundo. Y lo que dicen en sus discursos deben entender que no tienen ni la mínima idea de lo que vivimos a diario el pueblo ecuatoriano. Hace días escuchamos a ciertos personajes. Una de ellas es la asambleísta Anabela Asín, madre del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. Nos indica con estas breves palabras que dicen: estamos a cargo, hay paz y optimismo, todo está bajo control. ¿Pero es en serio? ¿Será que esa paz solo existe dentro de su burbuja de cristal que ellos viven o ellos ven? Que la supuesta calma que quieren vender choca con el pánico que se está viviendo a diario en el Ecuador. La violencia no nos da tregua y es una burla que hablen de tranquilidad cuando las balas son detonadas día a día en diferentes puntos del Ecuador. La verdad es que las cosas están totalmente complicadas y aquellos que están en el poder se hacen de la vista gorda. El dinero no alcanza. Existe una estadística grande de desempleo y encima la violencia nos está comiendo vivos. ¿De qué optimismo hablamos? Cada día es un milagro. Si regresas a casa, si no te roban, si no te secuestran, si no te llega una bala perdida. Ya no es solo una imaginación, sino es lo que pasa. Robos, secuestros express, extorsiones a los dueños de negocio, balacera en pleno día. Se ha vuelto el pan
de cada día de todos los ecuatorianos. Y que nos vengan a decir con un discurso bonito es querernos ver la cara de tontos. Y eso de que un país dividido no avanza, claro que no avanza. Pero ¿cómo no va a estar dividido si los de arriba, en vez de unirnos, parece que les tapan la boca a cualquiera, que no piensa como ellos? Cuando no dejan hablar al que no está de acuerdo, cuando no escucha el grito de la gente que pide seguridad y lo único que hacen es que la división crezca. Un país dividido con la gente en bronca, ¿cree que le puede hacer frente a estas bandas organizadas? La verdad que sí, pero el gobierno no quiere. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? Necesitamos gente que de verdad se baje de la nube y que se ponga las pilas, que escuche el clamor de la gente que hasta ahora siente miedo y está hasta la coronilla de la violencia. Y en vez de hablar de soluciones, las pongan en práctica. Necesitamos un gobierno que sirva, el que se mete en los barrios, el que entiende el problema de las calles y el que pone mano dura, que actúe y deje de vivir en la fábula que ha creado para algunos que no ven la realidad. La verdad es que cuando nos prestan atención, la situación continúa siendo grave. Cuando no te dan la cara, crece una gran desconfianza. En vez de construir puentes para unirnos en contra de la delincuencia, parece que están creando muros para alejarnos más. Y eso no solo perjudica a la sociedad, sino que perjudica al pueblo ecuatoriano. Y nos dejan a la deriva de quien nos hace daño. Es la realidad. No hay que irnos tan lejos para ver cómo la situación se nos va de la mano. En la ciudad de Babahoyo, la cosa está al rojo vivo. Y no es un cuento. A diario la gente cae por sicariato. A diario. Esto no es solamente para los dueños de negocio. Nos cae a cualquiera que está y que sale a su trabajo o a la persona que sale al mercado a comprar el pan de día para su familia. El miedo es colectivo. Y no crean que solamente va ahí. En Pueblo Viejo, en San Juan, en Pueblo Nuevo. Estos son recintos que también están que arden. Con el mismo drama, la gente está cayendo. No es uno, no es dos. Son hasta 5 personas que mueren al día al estilo sicariato. Y lo más duro y lo que te llena de impotencia es que nadie ha puesto un dedo, que nadie ha intervenido de verdad. Ni el mismo gobernador ha puesto la voz en alto, ni ha hecho nada por el pueblo. Es como que a ellos no les importara la vida de la gente. Esto es una locura. El código plata, cuando llega, es que no solamente es como si la violencia en la calle fuera suficiente. La cosa se pone complicada cuando mueres y te llevan a un hospital o quedas herido de cualquier balacera. Se activa el famoso código plata. ¿Y qué significa? Pues se cierra las puertas de cualquier hospital con candado y no entra y ni sale absolutamente nadie. Y ahí es donde la cosa comienza a dar rabia, porque la gente que llega con cualquier dolor, con cualquier emergencia, o una viejita con el azúcar por los cielos, o un niño que está con una fiebre alta, no lo atienden. Quedan botados afuera esperando, sin recibir ayuda, porque el hospital, ¿qué pasa? Está cerrado por seguridad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta dónde va a parar esta locura? Donde la misma violencia nos quita el derecho a que nos curen de cualquier enfermedad. No solamente es el miedo, sino que nos da miedo a morir a pesar de que no hemos estado en un evento violento. Puedo decir que puede ser porque estén en las bandas contrarias, pero no solamente eso, da también pena a ver que existen ya víctimas colaterales. En la ciudad de Babahoyo existen 2 víctimas colaterales que da una profunda tristeza. Son 2 menores de edad, la una de 1 año 6 meses y la otra de 2 años, donde su vida fue apagada injustamente, donde nadie salió a velar por los derechos de ellos. El primer caso fue la niña de año 6 meses,
donde disfrutaba una linda noche con su padre bailando en las afueras de su casa. ¿Qué sucedió? Dos motorizados iban atrás de un agente de tránsito de la ciudad de Babahoyo y abrieron fuego contra la humanidad del señor. Pero el señor, por cuidar su vida, se escondió en la casa de la menor y lastimosamente quienes fueron a acabar con la vida del agente de tránsito terminaron matando a la menor. Y se hicieron de la vista gorda el gobierno, no hubo nada. El segundo caso fue la menor de 2 años, que estando en brazos de su madre, en un velorio que es para colmo de una persona que murió al estilo sicariato, los apresores que llegaron en la mañana a terminar con la vida de quien se estaba velando, llegaron por la noche y abrieron fuego contra quien sea, dejando un resultado de 7 heridos y una menor fallecida. Sus padres no encuentran consuelo. 2 años que veían a diario a su hija crecer y ver que su vida fue apagada injustamente. Otro caso que me estaba olvidando, el caso de un menor de 8 años, que personas de mal corazón, los sicarios que matan sin piedad, entraron a la casa de este menor para querer matar a un supuesto primo. Como no encontraron a la persona a quien iban a terminar la vida, sin miedo, sin remordimiento, mataron al menor y iban a matar a quien se encontraba dentro de la misma vivienda. Lastimosamente llegamos a elecciones y el pueblo eligió a un gobernante que se llena la boca en decir que la violencia está controlada. Hace pocos días también se vio el caso del uniformado de las fuerzas del GIR, que su vida fue apagada en manos de bandas delincuenciales, de secuestradores. Da pena el Ecuador, da bastante consternación ver lo que pasa. Existen puntos de los lugares del comercio a donde exigen y piden poder trabajar libremente, pero el toque de queda que existe en diferentes provincias de la costa, unas de ellas Babahoyo, Los Ríos, la provincia de Los Ríos, muchos lugares son cerrados antes de tiempo porque no quieren recibir algún tipo de castigo por el toque de queda. La gente se esconde a temprana hora porque no quiere que una bala perdida los alcance. Los pequeños negocios o pequeños emprendedores ya no pueden emprender con sus ideas por el miedo a ser extorsionados. Y volvemos y decimos, ¿dónde está la paz que nos dice la asambleísta Anabela Asín? ¿O dónde podemos encontrar lo que ellos afirman? No es nada fuera de lo normal. Es lo que vivimos a diario, lo que no nos presenta los medios televisivos, lo que el pueblo tiene que vivir. Y así no se puede vivir. Lastimosamente, tiene que acabar esta ola de violencia y existir una mano dura, una mano firme, que sea contundente, donde existan leyes para poder acabar con esto. No solamente que el policía detenga a un ciudadano y a las 2 horas los jueces corruptos lo dejen en libertad. Señores, es una opinión que expreso, sin daño a nadie, aunque lastimosamente el daño en el pueblo ecuatoriano ya está hecho. Esperemos que en esta posesión del presidente, él pueda poner mano dura y acabar con todos estos problemas que nos aquejan. En conclusión, quiero decir que el Ecuador es fuerte. El Ecuador va a salir de esta. Y esperamos que muy pronto
se pueda trabajar legítimamente, tranquilo, sin ningún problema en sí. Así que muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Zona de Opinión. Gracias por escuchar esta opinión y les pido que sigamos en la lucha, que el Ecuador va a dejar de estar teñido de sangre y va a ser el lindo Ecuador como lo fue hace años atrás. Muchas gracias. Saludos. Saludos cordiales. Bienvenidos a un espacio más de Zona de Opinión. El Ecuador está pasando momentos muy críticos en el tema delincuencial, en el tema político y asimismo también en el tema económico. Sumado a esto, a esta polaridad entre el bien y el mal, entre la política y entre la delincuencia y tantas cosas, pues ahora resulta que desde este 12 de mayo la Policía Nacional, mediante decreto ejecutivo, toma el control de tránsito en las vías estratégicas, específicamente en 25 ejes viales del territorio ecuatoriano. Pero bien, regresemos un poquito y entendamos más el asunto. ¿Por qué la Policía Nacional? La Policía Nacional hace su regreso después de 14 años. Recordemos que en el 2011 esta competencia de tránsito se le fue otorgada a la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el entonces gobierno del presidente Rafael Correa. Ahora bien, ¿con qué fin se lo hizo? Es por eso que yo le denomino a este tema solución o parche. Sí, porque en aquel entonces el fin de todo esto era optimizar eficientemente en capacitación y tecnologías y más que nada descentralizar las competencias que en este caso, hasta antes del 2011, únicamente la función de tránsito estaba asignada a la Policía Nacional. Con el fin, vuelvo y repito, de descentralizar, ahora se le da a la Comisión de Tránsito del Ecuador para que la Policía Nacional específicamente se dedique a lo que es la seguridad ciudadana. Han pasado 14 años. En esos 14 años, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha venido entre críticas, entre denuncias de abuso de autoridad, de corrupción, y bueno, y una serie de cosas que, en fin, la ciudadanía mismo ya estaba, por decirlo así, cansada. Estaba cansada de tanta situación relacionada con este tema. Ya no era una sola ocasión, ya eran varias. ¿Qué operativos fantasmas? ¿Qué algún agente de control de tránsito abusando de su autoridad, parando la marcha de los vehículos? Denuncias que se venían dando específicamente de los conductores del transporte pesado y también de los particulares. Esto es muy sabido. ¿Por qué?
porque en las redes sociales se puede tranquilamente ver este tipo de cosas. La Policía Nacional, por su parte, haciendo su función de la seguridad ciudadana, también inmersa en temas de corrupción, en temas de elementos, no todos, pero sí al descubierto de varios elementos que pertenecían a delincuencia organizada y pertenecían a la institución en la cual en algún momento también fueron separados de la misma. En esta confrontación hay que analizar algo. La Policía Nacional retorna a las funciones de tránsito en 25 ejes viales estratégicos. ¿Debido a qué? A la falta de seguridad vial que existe, a la delincuencia organizada y al tráfico de droga que existe en nuestro país. Y entonces estas funciones la Policía Nacional está destinada a controlar. Pero también en funciones de tránsito tiene autorización para controlar matrícula del vehículo, licencia del conductor, que todos los accesorios como llantas, botiquín y todo lo que se requiere para una revisión técnica vehicular para que el vehículo ande en buen estado, también lo puede revisar la Policía Nacional e incluso va a tener su boletita o sus boletines de citaciones para poderte emitir una sanción en caso de que tú infrinjas la ley. Claro. Y como dice la normativa, que cesar de las funciones a la CTE significa que no puede interferir en un procedimiento, es lo que se entiende. No podría proceder, no podría interferir, al menos en estos ejes viales de mención. Pero aquí viene algo. La autoridad competente, la autoridad máxima que regula el tránsito en el Ecuador es la ANT. La Ley Orgánica de Transporte Vial, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, es la que establece a la Comisión de Tránsito del Ecuador como institución para controlar los ejes viales en el territorio ecuatoriano. Entonces aquí estamos analizando algo. ¿Qué va a pasar entonces con algo que ya es constitucional? Con una normativa que es constitucional, repito, y establecida en la Carta Magna. Entonces, si puede existir una contraproducencia en el marco legal, desde mi análisis, pero en el campo operativo no nos garantiza nadie. Escúchenme bien. Nadie nos está garantizando que el cambio de institución, esto es como que fuese el mismo remedio, pero solo con diferente envase o con diferente etiqueta. ¿Quién nos garantiza o quién nos puede garantizar ahora que la Policía Nacional va a hacer eficazmente, que es lo que esa es la expectativa, ¿no?, que se tiene? Pero ese no es el problema. El cambiar de institución, a mi manera de ver las cosas y cómo se han visto las cosas aquí en nuestro país, no es la solución de decir la Policía Nacional ahora cambia de institución y porque tienen un arma y porque, bueno. ¿Por qué no es la solución? Porque el problema de fondo es la corrupción. El problema de fondo es la corrupción. De tal manera que si no se controla la corrupción desde los altos mandos, desde las instituciones que regulan y que controlan los poderes del Estado, no va a cambiar nada, no va a pasar nada.
Por eso es esta pregunta. ¿Es un parche nomás o es la solución? La solución al problema estará por verse. La solución al problema está todavía por ver qué pasa. Si esto es una forma de disuadir, únicamente, bueno, echa la ley, echa la trampa. El delincuente buscará la manera también de hacer la forma de delinquir. ¿Y eso a qué me refiero? A que si es que existen malos elementos, o existieron malos elementos, para explicar mejor, si es que existieron malos elementos en la CTE, que se corrompieron, que se vendieron, que hicieron mal los procedimientos, ¿quién me garantiza a mí que tampoco, o que también en la Policía Nacional no hay malos elementos o que van a hacer un buen procedimiento apegados y sujetos a la ley? Por el momento, eso no nos garantiza nada. La solución de fondo está en depurar, en someter a pruebas de polígrafo, detectores de mentira, saber elegir a los miembros de la Policía Nacional. Se dice que alrededor de 2.000 ejemplares van a estar distribuidos en los ejes viales. Pero entonces, si no se soluciona de fondo, eso terminará siendo solamente un parchecito. Y el problema continuará. Como repito, el problema de fondo están en los poderes judiciales que controlan más que nada el tema judicial en nuestro país, y también la corrupción en instituciones como la ANT. Ya es bien sabido todo esto también, el tema de licencias, el tema de matriculaciones, etcétera, etcétera. Entonces, señores, para concluir, entramos en una profunda reflexión. Solamente hicimos el cambio de institución. La institución encargada de la seguridad ciudadana ahora va a dar seguridad vial también. Y esperemos que sea y que se haga como se espera. Porque los ecuatorianos definitivamente ya no aguantamos más. Hay demasiada corrupción. Ya no es solamente lo que existe. Denuncias que existieron siempre de conductores que prácticamente se sentían extorsionados por algunos elementos de la CTE. Pero como ahora es otra institución, pero también con autoridad, pues un llamado a que se hagan las cosas bien y no perjudicar al ciudadano común y corriente que sale todos los días a buscarse la vida, especialmente a los conductores del transporte pesado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Zona de Opinión. Y con esto llegamos al final de Zona de Opinión. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de diálogo y reflexión con ustedes. Recuerden que la conversación no termina aquí. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo encuentro con más temas de actualidad, análisis y debate. Hasta una próxima. Visión 5 presentó Zona de Opinión, un espacio donde el pensamiento crítico y el análisis toman la palabra, fomentan el diálogo y despiertan conciencias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.